Hola, bienvenidos a nuestro canal. Para las iglesias es una bendición que pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Dios les bendiga, hermanos. Quiero alabar al Señor porque el culto ha tenido una unidad y el canto de la hermana Cindy, las palabras que ella dijo durante el periodo de alabanzas. El tema de esta mañana es Dios sigue teniendo el control. Y Cindy hablaba de que Dios abre el mar y lo ha abierto para nosotros en muchas ocasiones. Yo voy a hablar esta mañana y quiero hablar un poco antes de la apertura del mar. Entonces vamos a ir al texto de Éxodo y vamos a hablar un poco de las plagas de Egipto, lo que Dios hizo y por qué lo hizo. Fue interesante porque tuvimos y estamos en el último curso de Panorama de la Biblia, y cuando tocamos este tema, eso me gustó mucho, me impactó, le vi muchas relaciones que podíamos aplicar a nuestra vida. Y cuando comencé a preparar este tema a la mitad de la semana, sentí en mi corazón raro que ese no era el tema. Y digo yo, ay Señor, no me cambies el tema, por favor. Y oré al Señor y le dije, Señor, confírmame que es el tema que tengo que llevar a la iglesia. Si pasan ciertas situaciones, voy a poder entender. Y el Señor me confirmó, y hoy me lo terminó de confirmar. Porque a veces pasamos por situaciones y no entendemos. Y la hermana Cindy decía, no importa, el canto una de las cosas que decía el canto era, alma mía, aunque estés en 1000 pedazos, no dejes de adorar. Y a veces pasamos por desiertos, y a veces pasamos por situaciones difíciles, pero Dios sigue teniendo el control. Y voy a pedirles que abran sus Biblias o que enciendan sus Biblias a los que tienen la Biblia electrónica. Ahora casi que todo lo manejamos por nuestros dispositivos móviles. Dios guarde se vaya la luz, la corriente eléctrica, porque nos quedamos sin nada. A veces hasta nos tenemos que enchufar nosotros, ¿verdad? Para poder caminar, porque sin electricidad estamos listos, como decimos acá. Voy a referirme específicamente solamente a 2 versículos. En Éxodo 5, los versículos 1 y 2. Recuerden el tema, el título del tema es Dios sigue teniendo el control. Mientras buscamos en las Biblias, quiero invitarle a los que nos están escuchando, gracias, por la radio, si usted está en algún lugar y quiere venir a Costa Rica y visitarnos en la iglesia. Nuestra iglesia está en San Sebastián, en Paso Ancho de la terminal de autobuses, 400 metros al este. Así es que bienvenidos. Si usted está de paseo, de viaje por Costa Rica y quiere visitarnos, nuestra iglesia le recibirá con gozo. Bien, vamos al pasaje de Éxodo, el capítulo 5, versos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Leo para ustedes la Nueva Traducción Viviente. Después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron: esto dice el Señor Dios de Israel: deja salir a mi pueblo
para que celebre un festival en mi honor en el desierto. Así, replicó el faraón. ¿Y quién es ese señor? ¿Y por qué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco a ese señor, no conozco a ese tal señor, y no dejaré que Israel se vaya. Quiero llamar su atención por unos minutos solamente, espero, y que actualicemos en nuestra mente que Dios sigue teniendo el control de todas las situaciones. Dios va a hacer una demostración de su poder acá, en este texto. Es muy conocido, me imagino. ¿Cuántos lo conocen? Texto. Hay unos que no lo conocen. Bueno, lo han visto hasta en Semana Santa, ¿verdad? En la película famosísima de los 10 mandamientos. Bien, entonces, como tenemos ese cuadro didáctico ya, usted se podrá imaginar algunas cosas. Y aunque me voy a referir solamente a algunas de las plagas en detalle, y voy a avanzar con otras, pues el objetivo no es contarles de las plagas que ustedes ya conocen y que han leído, pero sí es llamarles la atención de por qué Dios hace esas cosas, por qué Dios, siendo Dios, tenía que demostrarle a el pueblo de Egipto y principalmente al faraón en este caso, y pedirle permiso al faraón para que dejara salir al pueblo. Si él era el Dios, y era el único Dios, y es el único Dios. Ahora, ¿por qué? En primer lugar, Dios ha sido y siempre será respetuoso, aún de los líderes más nefastos, porque Dios dio el libre albedrío y nos dio libre albedrío. Y en este caso, Israel estaba esclavizado en Egipto y estaba bajo el yugo del faraón, y Dios dice: tengo que pedirle permiso al faraón para que deje ir a mi pueblo y para que todo salga en orden, porque Dios es un Dios de orden y es un Dios que respeta, no como Satanás, que se mete, escarba, destruye, crea caos, arrastra y se ensaña con el pueblo de Dios. Cuando nosotros coqueteamos con el pecado, cuando queremos hacer cosas que no convienen, porque creemos, y ahora lo voy a ver en más detalle, creemos que yo soy el dueño de mi propio destino, y en realidad así es, pero contamos con la ayuda de Dios, y cuando le damos apertura a Satanás, Satanás va a tratar por todos los medios de destruirte, de revolcarte y de dejarte en el fango tirado. Y muchos desgraciadamente sufren los embates de Satanás. El pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto a causa de que este nuevo faraón no conocía la historia de José, ni cómo Dios había bendecido a Egipto a través del pueblo de Israel y a través específicamente de José. Habían pasado ya muchos años. Este faraón era contemporáneo de Moisés. Algunos creen que se habían criado juntos. Ustedes recuerdan cómo Moisés llegó a estar en el palacio de faraón porque fue criado por la hija del faraón, ¿verdad? Entonces este muchacho era hermano, posiblemente, si la historia no falla y si estamos bien, era hermano de Moisés y lo conocía bien, y él sabía que a Moisés iba a haber quedado con él, porque ahora viene a pedirnos que va a venir a pedirme que yo deje ir a este, y Moisés se había ido. ¿Quién es este? Primero, ¿quién es este Dios? Dijo, yo no lo conozco a ese Dios. El faraón había olvidado todo. Y segundo, viene Moisés, que era un don nadie para él,
porque él era el faraón y ahora Moisés estaba del lado de los esclavos, a pedirme a mí, al faraón, que deje ir al pueblo. Y él se burla de Dios diciendo: ¿quién es este Dios? ¿Y por qué se da esa coyuntura o ese momento de que Dios dice, le da la orden a Moisés de que vaya a liberar al pueblo? Porque el pueblo aún en esclavitud, había una porción del pueblo, una cantidad, siempre hay un remanente que clamó a Dios en medio de esa esclavitud y dijo: Señor, sácanos de acá. Y dice la Biblia, ustedes lo pueden leer en sus casas, que Dios escuchó el clamor del pueblo y entonces escogió a Moisés con todas sus limitaciones, pero lo escogió y le dijo: escuché la voz de Dios, escuché la voz de mi pueblo, perdón, y voy a liberarlo. Y cuando Moisés llega y le dice, lo primero que hace es que se burla de Dios, por una razón. En Egipto habían infinidad de dioses falsos. Ellos hacían casi que una deidad de cualquier cosa en la naturaleza. Tenían dioses. Y el faraón, que conocía a sus dioses y sabía que esos dioses no hacían nada, y más aún él era el dios principal de Egipto. El faraón, aunque tenía toda la potestad, él se ayudaba de sus magos y de sus hechiceros para hacer creerle al pueblo que él tenía poder. Pero eran falsos, hacían imitación porque eran enviados de Satanás, gústanos o no. Esas cosas solo las podían hacer con la ayuda de un poder maligno limitado. Y entonces él mismo se creía Dios. ¿Cómo iba entonces a dejar salir al pueblo, a ese pueblo de esclavos? Era la mano de obra barata para construir sus ciudades. Era símbolo de su poderío el tener todo un pueblo esclavizado. El faraón mismo, como les dije, se consideraba a Dios y él se consideraba el dios Ra. Por eso a veces decimos Ra, 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 no, mentira. Pero era considerado el dios Ra, ese era su nombre egipcio. Y ese dios era el dios del sol, el dios creador, el dios supremo, y era uno de los más venerados. Y aunque el Ra existía, según la tradición egipcia y lo que ellos creían, se reencarnaba en el faraón y él era el sol de Egipto. ¿Les parece conocido ese cuadro? En algunas cosas ahora. Vamos a establecer un poquito lo que significa que Dios, nuestro Dios, haya establecido ir paso a paso demostrándole a los egipcios, en este caso, quién es el Dios verdadero. Y hay una situación importante que quizá voy a omitir, pero la voy a decir de una vez, porque tiene relación con lo que vamos a ver. Durante todo este proceso de caos y de plagas y de cosas que Dios estaba enviando, Él cuidó a su pueblo. Y aún en medio del caos, aún en medio del dolor o en medio de las situaciones que se nos quieran venir, Dios tiene el control. Hace poco estuve pasando una situación que ni yo mismo entendía. No se ve ni por qué. Y era interesante porque aún en medio de lo que yo sentía y todo, siempre hubo
una alabanza en mi corazón para el Señor, y eso me sostuvo. Yo le conté al pastor, pasando por esta situación, no entiendo ni qué es, no sé lo que me pasa. Y en medio de todo el Señor me sostuvo. Y el Señor va a tener cuidado y va a tener control de usted y de mí, aún en medio del pueblo que no es pueblo de Dios. Él va a tener cuidado de usted y de mí. En primer lugar, el mundo de hoy ha olvidado a Dios, de acuerdo a lo que les estoy diciendo, y se ha vuelto tras sus propios ídolos, y su principal Dios es el mismo. El ateísmo, el humanismo, son los nuevos dioses Ra. Y por eso Volente dice Ra. ¿Verdad? Porque ellos se creen, ahora las personas muchas veces se creen los seres supremos, ya no hay Dios para ellos. Entonces, las nuevas tarjetas y los nuevos eslogans para todas nuestras cosas son: yo soy dueño de mi propio destino, tú eres dueño de tu propio destino. El cielo es el límite. Si crees, puedes hacerlo. No hay límite para ti. ¿Han oído esas, verdad? Tú puedes alcanzar todas las cosas. Y ya habíamos discutido hace un tiempo, yo declaro sanidad. Hemos creído que nosotros mismos muchas veces, y lo hemos dicho, tenemos la potestad de hacer cosas cuando, hermano y amigo, Dios sigue teniendo el control y nosotros somos limitados. Y el mundo no debe olvidar, y nosotros no debemos de olvidar, que Dios, a pesar de todo el caos, Dios sigue teniendo el control. Entonces veamos algunas de las plagas rápidamente, porque es increíble cómo la gente se olvida de Dios. Y en este momento las personas cada vez más y más y más se olvidan de Dios. Y cada vez que yo veo estas cosas y veo que el mundo pelea con nosotros los cristianos, y ahora resulta que sistemáticamente se quiere eliminar el cristianismo. Lo que está pasando en Nigeria nos llega a oídos porque hay ahora un sistema de internet, de telecomunicaciones, que nos permite ver todas estas cosas. Y me hace mucha gracia y me da colerita, no sé si santa, ver cuánta gente celebra y está en contra de Israel y son pro-palestinos. Y los movimientos gays son pro-palestinos. Y los movimientos feministas, muchos son pro-palestinos. Y algunos países son pro-palestinos. Y oí a un palestino diciendo: vean, por favor, a los occidentales, no se metan en este pleito, porque ustedes no saben ni por qué estamos peleando. Y lo peor es que todos los que los apoyan, siendo occidentales, el día que un islámico esté frente a ustedes, simplemente usted es occidental, es un infiel y tiene que morir. Y usted, con todo y su banderita palestina, se la van a meter por la boca y lo van a dejar como un cerdo encebado, porque el palestino, porque el islámico no respeta a nadie, porque todos están en contra de Dios y por ende están en contra nuestra. Y tenemos que tener claro, como dijo el Señor, en el mundo van a tener aflicción.
Y llamo la atención a esto porque muchas veces nosotros mismos estamos peleando luchas que no sabemos ni por qué son. Y hay un debate entre si Israel sigue siendo el pueblo de Dios o no sigue siendo el pueblo de Dios. Y a veces nos enfrascamos en discusiones estériles que no vienen al caso. Pero no podemos olvidar que en medio de todo, y usted lo puede ver, Dios sigue teniendo el control. En primer lugar, el Nilo, con la primera plaga que Dios hace y les manda para comenzar a demostrar su poder, fue la plaga, o lo que pudiéramos llamar una plaga, donde el Nilo, que era su fuente de agua y de pesca, se convierte en sangre. Dios ahí ataca 3 deidades y desnuda su falsedad. El dios Api, que era el dios del Nilo, a la diosa Osiris, cuya vida se creía ligada al Nilo, y al dios Num, que era el guardián de las aguas, imagínense. Y Dios golpea a las aguas y las vuelve sangre y corrompe todas las fuentes del Nilo. Y dice el pasaje que los egipcios tuvieron que hacer pozos para sacar agua limpia, porque el Nilo estaba corrupto. Entonces, Dios tiene el control. ¿Por qué? Porque Dios también les mostró misericordia, porque no los dejó morir de sed. Porque aún en medio de que ellos podían ver ese río de sangre y los peces muriendo y ese olor feo, Dios les dejó hacer pozos para que sacaran agua de ahí. Y entonces Dios, el primer golpe, desafía la autoridad de esas 3 deidades. En segundo lugar está la plaga de ranas, que está en Éxodo 8 del 1 al 15. Ahí desafió al dios Ect, que era una diosa que estaba representada por una rana. Era la diosa de la fertilidad, de los nacimientos y los partos. Hoy la gente no confía en Dios para que su voluntad se dé, para ver si pueden tener familia. Y es muy interesante lo que pasa. Muchas familias de parejas casadas se someten a tratamientos de fertilidad, se someten a tratamientos de mejoramiento de óvulos o de esperma, la fertilización in vitro para los nacimientos. La ciencia ha avanzado y muchas veces esto falla. Y los jovencitos están en un frenesí sexual. Leí ayer una noticia donde decía que en España el contacto con la pornografía está comenzando antes de los 10 años. Más del 20% de los niños españoles antes de los 10 años ya tienen contacto o han tenido y tienen contacto ya explícito con la pornografía, ya tienen acceso a ella. Y más del 60% de los niños a los 14 años ya ha entrado casi que en una vida sexual activa. Y yo lo puedo ver. Ahora hay un parche anticonceptivo y se lo ponen. Las mamás le ponen eso a las muchachitas de 14, porque como no las quieren cuidar, no les quieren poner freno. Pero lo importante no es que no tengan relaciones sexuales, lo importante no es que vaya a tener cáncer de útero cuando esté más viejilla. Lo importante es que no tenga huilas, que no me los traiga aquí a la casa, pero ella puede hacer lo que le da la gana. Están entregando como carne de cañón a sus hijas. Es una locura lo que está pasando, porque hemos
olvidado a Dios. Y hoy los nuevos dioses Ra están teniendo control. Y Dios propició ahí que se matara la vida. La tercera plaga, la plaga de piojos, el polvo convertido en insectos. Se desafió al dios Geb, que era el dios de la tierra y el polvo. Fue una infestación que no perdonó a nadie, ni a la casa del faraón. En cuarto lugar, la plaga de enjambres de insectos. Era una cosa bárbara, dicen los que saben. Yo no estaba ahí. Se desafió al dios Geb, que era el dios de la tierra y el polvo. Era el que controlaba esas cosas. Y Dios levanta del polvo una plaga de piojos increíble. Y no perdona a nadie. La gente, muchas veces cuando ves cosas que nos pasan, Faraón, al ver esta cuarta plaga, dice la Biblia, cuando usted lo lee, que él fue, cuando Moisés llegó, le dijo, está bien Moisés, ya está, yo estoy cansado, yo te creo, ora a tu Dios para que quite estas plagas y yo los voy a dejar ir. Y Moisés oró a Dios y Dios paró la plaga. Pero el faraón se endureció nuevamente y no los dejó ir. Y así pasa con las personas hoy día, hermanos. Cuando estamos en situaciones difíciles, nos acercamos a Dios o las personas se acercan a Dios. Pero cuando la situación pasa, endurezco mi corazón otra vez y me vuelvo a alejar del Señor. La gente sigue sus caminos. No hay renacimiento sin Cristo. Estos dioses eran muchas veces los dioses de los renacimientos. Tenemos que volver al Señor si estamos lejos, porque solo en Dios hay un verdadero renacimiento y hay una verdadera limpieza. Y Dios es el Dios del polvo, el Dios de la tierra, el Dios de todo. Voy a citar solamente las plagas que siguieron. La muerte de todo el ganado era el símbolo del alimento. Esto está en Éxodo 9, del 1 al 7. Y se desafían tres dioses, Apis, Ator y Ta, que era el dios de la fertilidad, de la fuerza y la agricultura. Noten los nombres de los dioses y lo que hacían. Confiaban, toda su economía y toda su vida estaba ahí, y Dios ataca esas creencias para demostrar que Él era el único Dios verdadero. Hermanos, y aún hoy Dios sigue teniendo el control. Hubo plaga de úlceras y sarpullido. Otra vez habían tres dioses principales para esto: Sequimei, Imhotep y Isis, que es una muy conocida en las películas, por lo menos. Eran los dioses de la sanación y la medicina, imagínense. Nada los curaba. Y por eso hubo esa plaga de úlceras, llagas en la cara, en el cuerpo. No había alivio para ellos. La plaga de granizo y fuego, interesantísimo, porque
Había una tormenta, hubo una tormenta destructiva, porque los dioses eran desafiados, fueron los dioses del cielo, del clima y del caos. Entonces Dios con esta tormenta les da crisis en medio del caos controlando el clima. La plaga de langostas devoraron todas las cosechas y todos los alimentos y todos los granos. ¿Por qué? Porque habían dioses para esto. El dios Set y el dios Nepri eran los dioses del grano y del alimento. Todo su sistema de creencias, Dios le dice al pueblo de Egipto: no hay dioses, yo soy Dios y yo sigo teniendo el control. Y la última plaga, la plaga de la oscuridad, la penúltima, perdón. Dice la Biblia, 3 días de oscuridad. Nadie se podía mover. Dicen que era una oscuridad tan densa, dice la Biblia, que se podía tocar la oscuridad. No sé cómo será eso. Y que nadie se podía mover. Dice, porque no, era tal esa oscuridad, que la gente tuvo que pasar, los egipcios tuvieron que pasar 3 días donde se quedaron. Si estaba en el campo, ahí se tuvo que quedar porque no se podía mover. Si estaba en su casa, bueno, se salvó. Pero no podían comer, no podían hacer nada porque no se podía ver. Y Dios les dice: ajá, yo soy el Dios. Y el Dios que se desafía aquí es nuevamente al faraón, al dios Ra, porque él era el Dios del sol, era el Dios del orden, y es atacado. Y Dios le dice a faraón: yo soy Dios. Y tal fue la dureza del corazón que en Éxodo, los capítulos 11 y 12, Dios manda el último castigo, la última demostración de su poder, que fue la muerte de los primogénitos. Y ahí tocó las fibras de todos los hombres y mujeres de Egipto y del faraón, porque si moría el heredero del faraón, estaba muriendo el Dios o el sustituto de ese Dios. Y ven qué interesante, podríamos llegar a decir: bueno, pero Dios de verdad que se le fue la mano matando a sus primogénitos, y tocó las fibras del faraón, y el faraón lloró amargamente por esa pérdida. Pero también es muy interesante observar que Dios nunca va a hacer algo contra la humanidad que incluso en este caso Él no pueda controlar o Él no está dispuesto a hacer. ¿Por qué digo esto? Porque en un momento, cuando se cumplió el tiempo, Dios mismo, ¿a quién envió? A su propio Hijo para morir, y lo envió a morir. En un momento Dios despoja a los egipcios de una de las cosas más preciadas, que son los hijos para nosotros. No sé qué puede sentir un papá que se le muera un hijo, y solo Dios lo puede sostener. Y no quisiera pasar por ellos. Y a veces tienen 1, 2, 3 hijos que, bueno, se perdió uno y es dolorosísimo. Pero los que tenemos uno y pasa una desgracia así, ¿qué puede sentir? Estamos preparados para, y a veces ni eso, para que los padres o para que nosotros los papás muramos antes que nuestros hijos. Pero no estamos preparados para que nuestros hijos mueran antes que nosotros. Es una pérdida máxima, lo que la filosofía llama una situación límite.
Pero Dios quería demostrarle al pueblo, en primer lugar, a su pueblo, que Él es quien lo protege de todo mal mientras esté bajo sus alas. El Salmo 91, el verso 4 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Amén. Hermanos, Dios sigue teniendo el control. Pero si usted sale de sus alas, va a estar en problemas. En segundo lugar, Dios quería mostrarle al faraón y al pueblo de Egipto quién es el verdadero Dios para quebrantar ese sistema de idolatría y de creencias. Isaías 45, los versos 5 y 6 nos dicen el profeta: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Egipto no conocía a ese Dios, pero se lo estaba demostrando. Dice el verso 6, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo, Jehová, ninguno más que yo. El faraón se consideraba Dios. Y Jehová Dios le dice: yo soy, no hay más. Mi querido hermano, Dios es nuestro Dios vivo y debemos de confiar en Él. Los egipcios confiaban en su faraón como a su Dios, no porque el faraón fuera bueno, sino por temor y porque sus magos y sus hechiceros los tenían sometidos por la fuerza y confiaban en ese Dios. Nosotros confiamos en un Dios que nos ha amado, en un Dios bueno, en un Dios que tiene cuidado de nosotros, porque es todo amor, es gracia y es perdón. Y aún en medio de las situaciones, como cantaba la hermana Cindy, como adoramos hoy al Señor, Dios tiene control y debemos de adorarle. En tercer lugar, al mostrar su sabiduría, su soberanía, Dios tenía un plan para liberar a su pueblo de la esclavitud. Y lo liberó. Y para nosotros también hay un plan, ¿no es cierto? Y Dios mostró su poder. En Juan 8:32 nos dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Jesús vino para liberarnos de la esclavitud del pecado. Egipto tenía físicamente esclavizado al pueblo de Dios. Y Dios, a través de su poder, lo libera. Y es a través también de la sangre de Cristo. Cuando murieron los primogénitos, ya Faraón quedó acabado, devastado. Dijo: váyanse, ya, lárguense. No los quiero ver más aquí. De verdad que no lo expresa, pero él dice: de verdad este Dios es Dios verdadero y mis dioses son una payasada. Estoy hablando un buen tico para los que me escuchan en otros lugares y no entienden. Es visible, es una farsa. Pero nuestro Dios es Dios verdadero, Dios de amor, y confiamos en Él por amor. Dios mostró también su misericordia en ese despliegue de poder, porque aún así el pueblo de Egipto, a pesar de las plagas, a pesar de todo, solo murieron los primogénitos, porque dice la Biblia en este relato en Éxodo, si usted lo lee, que cuando iban a salir, Dios los cuida, los guarda, y las mujeres le piden oro a todas las joyas y dejan a Egipto desprovisto de eso. Y Dios hace que el pueblo salga también con riquezas.
Y Dios les dijo a su pueblo: los voy a proteger. Y aún en medio de eso, Dios también tenía un plan para los egipcios. De tal forma que algunos de los egipcios se fueron con el pueblo de Israel. ¿Verdad? Hay algunas citas ahí. Hermanos, termino con esto. Aunque todo parezca que hoy mismo está fuera de control, y usted lo ve y lo analiza, analizamos algunas cositas, pero el clima está cambiando, los huracanes cada vez son mayores. Cuando hay un terremoto ahora, hay un terremoto en Japón, o hay un terremoto en Rusia, por allá, se activan todas las fallas y comienza sistemáticamente a temblar en todo el cinturón de fuego del Pacífico. Chile, sube a Argentina, luego por Colombia, Panamá, nos llega a nosotros y así, porque todo está interconectado, pero Dios tiene control. Estaba leyendo, los huracanes son devastadores, horribles, pero es un mecanismo que Dios creó para enfriar el mar. Se pone tan caliente que se forma ese huracán, y lo que hace esa fuerza tan grande es hacer que las aguas se enfríen para preservar la vida marina y que podamos seguir comiendo pescadito y camaroncitos y todo eso que nos gusta tanto, ¿verdad? Dios tiene control de todo, mis hermanos. Dios sigue teniendo control. Como dijo la hermana Cindy, si no hay una cita al alimento, no estoy predicando yo. Yo sé, hermana, ya conozco la tusa con la que me rasco. Hermanos, Dios sigue teniendo el control. Y el mismo Cristo lo dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No se preocupen por lo que pase, no se desesperen. Dios sigue teniendo el control. Puestos de pie, hermanos, oramos. Señor, te alabamos y te damos gracias, porque tú cada día, Señor, en lo personal nos muestras tu soberanía, pero nos muestras tu cuidado, tu amor, nos muestras que estás en control de todas las cosas, y por eso te adoramos y te damos gracias. Gracias porque en tu misericordia y tu amor mandaste a Cristo para que fuera nuestra libertad, y porque esperamos la redención de nuestra alma. Señor, te pedimos que pronto mandes a Jesús por nosotros para liberarnos de esta aflicción de cuerpo, de mente, de congoja, Señor. Y te pedimos, si hoy hay entre nosotros o hay gente alrededor del mundo que nos escucha por la radio, que tiene aflicción y que está con dolor, recuerde que pueda recordar que Dios tiene control de todo. Y yo te pido, Señor, ahora que tú seas llegando, Padre, a la enfermedad y seas ese Dios sanador. Si hay conflictos, hay aflicción, que tú puedas aliviar el alma y el espíritu. Y que seas tú, Señor, mostrando tu poder a favor de nosotros. Y sobre todo, Padre, que nos ayudes y nos des más fe para creer tu palabra y esperar pacientemente el día de nuestra redención. Gracias por Jesucristo, porque, Padre, nos ha hecho libres en ti, nos has dado la vida eterna, y no solo la vida eterna, sino que nos has hecho tus hijos. Por eso te adoramos
Por eso te alabamos, por eso te bendecimos. Que esta palabra que tú has puesto en mi corazón para la iglesia, Señor, haga eco y que la podamos llevar siempre pendiente en nuestra vida de que tú eres el soberano, único Dios verdadero y que sigues teniendo el control. Llévanos con paz a nuestros hogares y bendícenos y bendice a todo tu pueblo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Damos gracias al Señor por la palabra expuesta en esta mañana y confiamos que haya sido de bendición para nuestras vidas.